Y dentro de este ESG está también el tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ese tema de los derechos humanos? Digamos, sin duda, y obviamente al estar ese componente social dentro de estos criterios ASG, y también se trae mucho a colación pues todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, todos estos principios y todos estos, digamos, criterios que históricamente también se han venido hablando respecto al tema de derechos humanos. Que digamos ahí es donde viene el tema de relación derechos humanos y empresa, que es un concepto que pues ha venido digamos creciendo o por lo menos se ha venido escuchando cada vez más en algunos espacios con mayor resistencia, otros un poco más digamos apertura a ello. Sin duda el tema de derechos humanos y empresa y derechos humanos pues en general está inmerso en estos criterios de ASG y pues por supuesto que tienen en cuenta digamos, en principio, obviamente también están relacionados con el tema digamos, beneficios laborales, aspectos laborales, digamos, las comunidades, los terceros, todos esos aspectos como que se tienen en cuenta de estos criterios, pero sin duda hay un vínculo ya con el tema de derechos humanos e incluso esos aspectos sociales permiten también generar digamos, si se quiere, un poco esa presión para las empresas de respetar o de tener en cuenta los diferentes grupos de interés dentro de los desarrollos de un proyecto obra o actividad, en fin. Entonces, sin duda creo que hay una relación directa entre lo que son los criterios ASG, por supuesto, pues es uno de los componentes, es el criterio social, en donde está inmerso el tema de derechos humanos y empresa, que pues digamos usted también ha venido desarrollando y hemos venido, digamos, tratando en diferentes contextos. ¿Tú qué piensas al respecto? Digamos que la relación existe, es indudable naturalmente. Y creo que aquí el punto importante y es, esto trasciende un poquito de lo que naturalmente era el espectro de responsabilidad de las empresas, ¿sí? Y creo que ahí es donde se quedan cortas cierto tipo de leyes y ahí es donde está el papel de los criterios ASG desde el punto de vista del derecho, ¿sí? Es que amplían un poco el espectro de responsabilidad en estas temáticas de las empresas. Desde el punto de vista de los regímenes como el nuestro, pues el espectro de responsabilidad, a excepción de 2 o 3 temas, pues es muy circunscrito a la empresa, ¿sí? A la empresa y su punto de operaciones y demás. Los criterios creo que abren un abanico, digamos, extienden ese espectro de responsabilidad de las compañías y entre esas cosas, digamos, que extienden, pues está naturalmente el tema de derechos humanos, y es decir, cuál es el impacto, la afectación de sus actividades, de sus operaciones y de sus decisiones en estas materias, digamos en este caso en el derecho humano, no en lo que usted hace in situ, sino en toda la cadena de lo que involucra la operación de una compañía X, Y o Z. Y creo que eso es bastante importante, digamos, desde el punto de vista de los aspectos positivos de ello, y es eso, ampliar el espectro de responsabilidad. Sí, que creo que incluso pues hay conceptos que aterrizan un poco esa amplitud y me parece que es un buen punto y es por ejemplo el tema de inversión social responsable. Entonces, sí, uno escuchaba mucho las empresas de la famosa responsabilidad social empresarial y todo eso, pero sin duda aquí hay un criterio también y es que te están, pues dentro de todos estos criterios te están evaluando esa responsabilidad social, no es simplemente pasar o decir o establecer que cumples con unas condiciones o que construyes un colegio o aportas en cierta o X medida a una sociedad, a una comunidad. Entonces creo que sí le permite dar como ese plus dentro del contexto de ASG. Entonces, frente al tema, ¿ustedes consideran que en Colombia esa política de derechos humanos que deberían de cumplir las empresas está debilitada o es débil o consideran que sí es algo fuerte que se tiene en cuenta desde la perspectiva no solamente de digamos, de los criterios dentro de ESG o ASG o de lo que se dice en cuanto que derechos humanos no solamente es el tema de, no, de la violencia y estas cosas, sino
bueno, la discriminación por género, o por discapacidades, o la incorporación y la igualdad en el trato, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Ustedes creen que a Colombia le hace falta un tilín Total, yo de creo que eso? está en formación. A mí no me parece que sea, digamos, que el calificativo sea débil porque sea débil, sino que porque es un proceso de formación como todo, es un proceso de adaptación y de concientizarse de este tipo de aspectos que resultan súper importantes como sociedad y naturalmente como Estado. Entonces, yo creo que está naturalmente en formación y de ahí se predica su debilidad, no debilidad simplemente porque exista una exclusión como tal, sino por ello. Yo algo que he creído siempre es que esto pasa como en todo. Estados como el nuestro son estados relativamente jóvenes. Si nos vamos a comparar con estados como europeos que pueden decir son estados con experiencia, que ya han vivido, ya han pasado ciertas circunstancias que los han hecho aprender, ¿sí? Nosotros estamos en ese proceso de formación todavía, o sea, somos adolescentes, llamémoslo así, o hasta niños, en nuestra evolución como sociedad y naturalmente como Estado. Entonces yo creo que el tema de derechos humanos le falta mucho por recorrer en nuestro país, demasiada conciencia desde el quien dirige, quien toma las decisiones, hasta quien las ejecuta, de nosotros como sociedad también concientizarnos de qué es eso y dónde se ve impactado ello, para poder uno decir, es que somos robustos en materia de derechos humanos. ¿Sí? No creo que las discusiones sean coyunturales como a veces se plantean en cierto tipo de medios, que los derechos humanos se circunscriben a unos nichos. No, yo creo que naturalmente es un espectro muy amplio la discusión sobre derechos humanos, pero sí, naturalmente estamos en formación. ¿Cuál es, usted ya ha tenido toda esta experiencia en debidas diligencias, Sí, Alex? sí, digamos, siento que efectivamente está en formación. Yo creo que la variante que le aporta todo este tema de ASG, pues digamos es, uno, hace, digamos, dentro del contexto social, hace que se haga un poco más exigente, o sea, más visible, digamos, algunos de los aspectos que en su momento, pues, a hoy digamos, son más difíciles de identificar, o sea, que en su momento eran más difíciles de identificar, perdón, el tema, bueno, de género, el tema un poco como de ese manejo que a hoy, por supuesto, cuando estamos dentro del contexto de ASG, incluso lo tienes que plasmar dentro de un documento. O sea, como todas esas situaciones tienen que estar plasmadas dentro de los famosos reportes, informes, y que te hacen ser competitivo o en un punto te van a hacer menos competitivo. Entonces yo sí creo que efectivamente estamos en un proceso, digamos, de formación desde la perspectiva de los derechos humanos y empresa y derechos humanos dentro del contexto social de ASG, pero que tiende cada vez más a, como se diría muy coloquialmente, a apretar un poco a ciertas empresas. ¿Para qué? Pues para estar dentro del contexto de ASG, para mantenerse en ese escenario de competitividad, digamos que es también uno de los puntos importantes del tema de ASG. Tengo la última pregunta y es, ¿consideran ustedes que, digamos, el ser más rigurosos en las exigencias de estos criterios de ASG, del respeto a los derechos humanos, puede continuar desincentivando la inversión en el país? Yo creería que no. Yo la verdad me niego a creer que es un aspecto que desincentive la inversión. Eh, Tampoco creo que sea un propulsor de inversión. Ahora sí creo que lo que desincentiva la inversión es la falta de seguridad frente a la aplicación de estos criterios ASG y el derecho. ¿Sí? Cuando existe esa distorsión de la que hablé tal vez al inicio de esta charla, y que te crea cierto tipo de inseguridades en la práctica, pues eso es lo que desincentiva la inversión. Pero que digamos que se prioricen los criterios ASG, pensaría que no debe ser un aspecto para que se desincentive la inversión en lo absoluto. Más aún si tenemos en cuenta que son estándares mundialmente aplicables, o sea, no es algo que nazca o tenga un nicho en Colombia, sino por el contrario, mundialmente, pues en todas partes los estás aplicando de cierta u otra forma. Entonces, yo creería que no. Y Alex, Sí, creo que el mismo mercado va a hacer que cada vez estos criterios sean mucho más, eh, digamos, aceptados, si se quiere, ¿sí? No creo que sean tomados, porque igual en últimas, pues esto es un tema voluntario, ¿no? Entonces, el que quiera estar en toda esta
movida de ASG necesariamente tiene que entrar a estar atendiendo los estándares. Entonces sí creo, y estoy de acuerdo, creo que es un tema global, no creo que sea algo que se limite a Colombia. ¿Sí? Al contrario, es un incentivo y creería desde la perspectiva de la naturaleza propia de ASG, esa como mecanismo, digamos, incluso si se quiere, para mantenerse un proyecto, una obra, un proyecto, obra o actividad que se quiera mantener vigente y que quiera ir más allá, claramente bajo el vehículo de ASG, pues es una muy buena forma de mantenerse en ese mercado. Entonces sí creo que al contrario va a hacer que las empresas y que quien quiera estar en todo este cuento de la ASG pueda o cumpla con todos esos estándares. Ok, Yo tengo una pregunta como para terminar, como pregunta de única respuesta con una única palabra de las tres que les voy a mencionar. Como miembros de junta directiva, ¿qué priorizarían? ¿A, S o G? ¿Ambiental, social o gobernanza? Al momento de tomar la decisión. Doctor Macías, usted no respondió ninguna pregunta, por favor, siga. oh, dele usted primero. Pues creería que yo, obviamente, por mi contexto, diría que lo ambiental, porque a partir de lo ambiental, pues digamos, puede irradiar en diferentes campos, que inclusive cuando uno respeta el campo, todo el aspecto ambiental, pues, digamos, por los lados o de manera colateral incluso, pues hay muchos aspectos que sin duda pueden llegar a irse ¿cómo se dice?, a mantenerse en pro de lo que es una empresa. Entonces, si a mí me preguntan, oiga, ¿usted qué priorizaría? Obviamente la respuesta cliché es, hombre, el equilibrio. No, yo te dije una sola palabra. Te dije una Pero sola no, palabra. pero Una sí. de las tres. Pero mi respuesta sí es el ambiental. La A, Ok. doctor Macías. Yo creo la G. ¿Por qué razón? Porque una junta directiva o una empresa cuya gobernanza sea seria, entienda qué es la gobernanza de una empresa, pues obviamente va a fortalecer las otras dos, porque la fortaleza de las otras dos depende de la gobernanza. Una gobernanza débil, una gobernanza, digámoslo, de papel también. Corrupta. Sí, exactamente, pues no va a privilegiar lo otro y no le va a dar la fuerza que requiere lo otro. En cambio, una gobernanza seria, fuerte, digamos, con los valores éticos empresariales, llamémoslo así, ¿cierto? Es obvio pues, que los otros dos vienen de contera, ¿no? Es elemental. ¿Y tú? Total, no, yo la había pensado naturalmente, si uno lo ve desde de una perspectiva un poco más, ¿cómo diría yo?, idílica, yo, social, pero cuando uno lo ve de un punto más razonable, la respuesta naturalmente es la G. Yo sí creo que el tema de gobernanza es un aspecto súper importante. Digamos que comparto el tema que menciona Alex del impacto que tiene lo otro, pero lo que pasa es que el gran tema o el gran problema que tenemos nosotros como sociedad es la falta de gobernanza, ¿sí? De estructuras en general que adopten y que cumplan el fin para el cual fueron estructuradas. Entonces, pues... Bueno, y un tema que la verdad como estos son temas que aparentemente no son jurídicos por el papel del derecho, pero que creo que cada día los abogados se están involucrando y también veo como curiosamente los abogados que se están involucrando en ESG, no solo en Colombia, sino en otras partes, son abogados corporativos, ¿no? Lo cual me parece curioso. Pues yo creo que están orientándose más a la gobernanza que a los otros dos temas. Ahora, en algunos países hay áreas de firmas de abogados que están dedicadas exclusivamente a este tema. Es decir, hay áreas muy importantes dentro de la firma que están dedicadas exclusivamente a estos temas. Y que bueno, son temas nuevos para nosotros que todavía estamos tratando de saber qué es eso. Como recuerdo mucho cuando empezó ISO 14000, también la gente no sabía bien qué era eso. Ahora, si esto va a terminar como fue ISO 14000, que ISO 14000 ya no tiene la trascendencia que tuvo en su momento, no sé, eso lo dirá el futuro, lo dirá el litigio, ¿no? Porque sí ha habido fallos ya sobre estos temas en algunos países donde por no cumplir ciertas certificaciones, las cortes han aceptado que se termine unilateralmente el contrato, así no esté como una obligación legal. Entonces,
son temas que esperemos a ver hacia dónde avanzan y hacia dónde vamos y bueno, el futuro nos lo dirá. Muchas gracias.